Buenas noches. En esta ocasión, Voces se graba de manera nocturna a solicitud de nuestro invitado. Será una conversación seguramente oscura. Bienvenido, Pablo Guisa. Hola, muy buenas noches, Juan Carlos, y muy buenas noches a todos los que nos están viendo, independientemente de la hora en la que ustedes vivan. Yo vivo siempre de noche. Gracias, Pablo. Pues cultivas el género eh, del terror, genera miedo y llevamos más de medio año en el cual el mundo se paralizó desde el pánico y el miedo. Mira, a ver, yo efectivamente me dedico, por más extraño que suene, en muchos sentidos al miedo, a los miedos de las personas, a cómo generarles miedo, porque mi actividad principal es el cine, pero específicamente el cine terror. Es a lo que ya llevo 14 años dedicado, pero no solamente a la exhibición del cine de terror a través de el festival de cine que tengo, que se llama Mórbido, sino también a la producción de películas y de proyectos que generen eso, que generen miedo. Todos tenemos miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo. Sin el miedo, de hecho, no existiríamos como especie, porque pues, somos una de las especies más ineptas y poco adaptadas físicamente a nuestro planeta, a nuestro entorno. No tenemos garras, no tenemos dientes, no tenemos escamas, no tenemos la piel gruesa, no tenemos cola, no podemos brincar 5 veces nuestra altura. Nacemos y necesitamos atenciones durante los primeros 10, 12 años. Entonces somos como unas salchichitas de cóctel, ¿no? Ahí a la deriva, en medio de esta jungla que era el planeta. Si hemos sobrevivido es por el miedo. Cada uno de nosotros le tiene miedo a cosas distintas. Occidente no le tiene miedo a las mismas cosas que Oriente. Los hombres no necesariamente le tienen miedo a las mismas cosas que las mujeres. Los jóvenes no le tienen miedo a las mismas cosas que los adultos mayores. Tú comenzabas tu pregunta hablando sobre la situación actual del mundo, la pandemia, el COVID, la cuarentena, ¿no? El encierro. Esto que ha pasado con el COVID nos ha unido en el miedo, nos ha juntado a toda la humanidad de todas las nacionalidades, de todas las edades, de todos los países, de todas las culturas, temerosos ante la misma situación y independientemente de todas las consecuencias negativas y de todo lo que ha traído la pandemia, son tiempos muy interesantes para estar vivos y son tiempos muy interesantes para ver cómo nos comportamos los seres humanos ante una situación como esta. Todo miedo es miedo a la muerte y casi nadie se quiere morir. A ver, la pulsión de muerte evidentemente es la que nos provoca el mayor de los miedos. El miedo a morir como especie nos ha llevado a hacer muchas cosas. De hecho, para mí, una de las principales motivaciones, conscientes o inconscientes, de los artistas, de su obra, pues es dejar este legado, ¿no? Es como trascender a la muerte a través de su obra. El miedo, y esta es una cuestión muy particular, tiene reacciones físicas, pero también tiene reacciones químicas en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos miedo, empezamos a secretar adrenalina, empezamos a secretar endorfinas, y entonces eso hace que, por ejemplo, haya gente como yo, que somos adictos a el cine de terror. Yo pues busco siempre el santo grial del cine de terror, o sea, busco esa película que todavía me dé miedo, porque ya tengo un poco la piel gruesa en esta cuestión del miedo, y entonces, pues ya no siento esa, ¿no? Ya no siento las endorfinas, ya no siento este miedo.
Se puede llegar al miedo desde el horror, desde el terror, desde la fantasía. Primero que nada, hay una diferencia entre horror y terror. El horror se refiere a todo lo terrenal, o sea, todo lo que sí nos puede suceder, ¿no? El vecino psicópata, la suegra loca, el virus o la pandemia, la novia súper posesiva y súper celosa, la exnovia, o sea, todas estas cuestiones que sí pueden suceder en nuestro plano terrenal y que son parte de la realidad. El terror es todo lo que no es de este mundo, ¿no? O sea, el diablo, los extraterrestres, las energías, los espíritus, los fantasmas. Digo, entramos en terrenos donde las fronteras están un poco desdibujadas, sobre todo en latitudes como la nuestra, ¿no? Y en realidades como las latinoamericanas y específicamente las mexicanas. En el caso, por ejemplo, de la brujería. Porque la brujería debería de entrar en una situación 100% racional dentro del terror, porque es algo que no es de este mundo. Pero pues en México hay un mercado de brujas por el centro de la ciudad, que es el mercado de Sonora, donde están las brujas con sus puestos y tú vas y compras brujerías y puedes comprar buena suerte y puedes comprar buenos negocios y puedes comprar pareja y puedes comprar mala suerte para tus enemigos y catástrofes para los que odias. Y si vas a Veracruz, pues está Catemaco, que es esta isla de los brujos, pero si vas a Morelos, está Tepoztlán. Entonces, en nuestras realidades latinoamericanas y mexicanas, esa frontera entre el terror, el horror, entre la fantasía y la realidad, de pronto conviven, ¿no? Y eso nos hace también un pueblo muy particular a los mexicanos en cuanto a nuestros miedos. Aunque muchos dicen que el mexicano no le tiene miedo a la muerte, es falso. Todos le tenemos miedo a la muerte porque es una cosa instintiva, ¿no? Es inconsciente, no está dentro de nuestro control. Pero nuestra relación con la muerte es otra. El pozole, plato tradicional mexicano, era un platillo que se preparaba en el México prehispánico muchas veces con carne humana, porque era un platillo que se utilizaba también después de las batallas, y había un canibalismo ritual donde te comías literalmente al enemigo. Los aztecas pues tenían el zompantli, ¿no? Y pues tenían, digo, nosotros vamos a Templo Mayor en la Ciudad de México, llevamos a nuestros amigos extranjeros y van artistas y críticos y escultores y todo el mundo a ver el zompantli y dicen, no, mira qué joya, qué cosa tan hermosa, pero se les olvida que eso que nosotros vemos ahí en piedra es simplemente una representación del zompantli real que tenían los aztecas, con todos los cráneos de sus víctimas, y que evidentemente pues eran la cabeza cortada y las ponían en estos, ¿no?, palos y las colgaban. Entonces el olor que tenían esas cabezas y se iban pudriendo en vivo, ¿no? O sea, los aztecas era un pueblo sumamente violento y sumamente agresivo, y los aztecas lo siguen siendo al día de hoy. O sea, cuando dicen que México está inmerso en una situación de violencia, yo les digo, sí, pues desde hace 1200 años. Yo soy feliz de vivir en México porque es una cultura realmente agresiva y violenta, pero pues que te enfrenta todo el tiempo a esas pulsiones. Entonces es un gran lugar para dedicarse al miedo. El miedo genera miedo. Sin embargo, tú nos hablas de que estás curtido ya al miedo. ¿Cómo es eso? A ver, al miedo cinematográfico. Evidentemente, al miedo desde el confort de un sofá o una butaca, ¿no? O sea, nadie realmente puede estar curtido al miedo. Te aprendes a llevar con él, ¿no? Lo aprendes a controlar. A mí me gusta explorar mis miedos, ¿no? O sea, yo desde niño, yo me acuerdo cuando yo era, ¿no? Muy niño, vivía en casa de mi abuelo. Mi abuelo tenía en la parte de atrás de la casa, estaba su biblioteca, toda la parte de abajo,
Y el segundo piso, había un cuarto al fondo, tenías que subir por unas escaleras muy empinadas y caminar todo un pasillo. Y a mí me daba miedo de niño ese pasillo y oscuro y de noche. Pero entonces lo que yo hacía era desatornillaba los focos en el día para en la noche, porque mi cuarto yo tenía que pasar esas escaleras y ese pasillo para llegar a mi cuarto. Y entonces yo en las mañanas desatornillaba los focos para obligarme a subir esas escaleras y a caminar ese pasillo a oscuras y confrontar mis miedos. Me metía también, cuando era niño, uno de mis pasatiempos favoritos era meterme a casas abandonadas, ¿no? O sea, escaparme de mi casa en las noches, digo, era otro México, evidentemente. Yo vivía en la colonia del Valle y me gustaba escaparme de mi casa en las noches para irme a meter a casas abandonadas, saltarme la barda, explorar las casas abandonadas. Tiempo después fui creciendo y cambié las casas por los cementerios, ¿no? Y entonces me gustaba meterme a los cementerios de noche. Siempre he tenido esa curiosidad de explorar el lado oscuro, ¿no? Yo durante 8 años me vestí de negro y no era como Dark, que me vestía de negro pero tenía los calzones blancos, ¿no? Y las sábanas de figuritas y la toalla verde pistache que me ponía mi mamá en el baño. No, no, a ver, yo usaba calcetines, calzones, toda mi ropa era negra, la alfombra en mi cuarto la puse negra, mis cortinas, mi cepillo de dientes, mi pasta de dientes. Intentaba comer cosas negras en la medida de lo posible. O sea, durante 8 años de mi vida le pertenecí a la oscuridad en un sentido cromático. No me vestí de otro color durante 8 años y además en situaciones realmente extremas. O sea, en esa temporada me acuerdo que hice una serie para el Vaticano. O sea, me contrató el Vaticano para hacer una serie de televisión que se llamó El Gran Jubileo del año 2000. Y entonces yo estuve, pues, Israel, Jordania, Egipto, Palestina, bajo el rayo del sol, vestido completamente de negro, ¿no? Porque además uno aprende a vivir con los colores. Tú eres, ¿no? Una persona que vive muy de cerca con cuestiones cromáticas, ¿no? Por ser un pintor. Los colores tienen, sin caer en cuestiones esotéricas de las energías y las vibras, o sea, cada uno de los colores tiene una vibración específica, ¿no? Es como la gente que vive de blanco, ¿no? A ver, yo quería ser médico forense, entré a estudiar medicina, a La Salle, hice mi curso propedéutico y después estudié un año de medicina y lo abandoné porque no era lo que yo pensaba, porque yo quería estar con los muertos y resultó que tenía que estar por 7 años con los vivos. Pero también un elemento muy importante es que yo no aguantaba estar vestido de cevichero. O sea, estar vestido todo de blanco y zapatos blancos y calcetines blancos, o sea, no podía con ese color. La muerte la sentimos porque está viva con nosotros mismos. En el momento en el que morimos, muere nuestra misma muerte, deja de existir. Evidentemente, pues solo los vivos le tenemos miedo a la muerte. Y aquí hay una cuestión muy particular que tocas este tema, porque los rituales funerarios y los funerales son para los vivos, no para los muertos. Los muertos, pues ya están muertos. Hay cantidad de tratados escritos en torno al otro mundo. Sin embargo, evidentemente nadie conocemos ese otro mundo. De allá venimos y a la entrada hay una gran celebración y a la salida también, pero de otra manera. Sin embargo, es esa vuelta a ese origen. Mira, cada quien cree lo que quiere creer o cada quien cree lo que le educan que crea. Yo soy escéptico en todos los sentidos.
Yo que me dedico al cine de terror y que me dedico al miedo y que convivo con la muerte y con muertos, ahora son de plástico, ¿no? Y ahora son las sangres de químicos y muchas cosas las generamos por computadora, pero pues yo en mi proceso personal de enfrentarme a la muerte, me enfrenté a la muerte directamente, a los cadáveres, ¿no? Estudié una carrera técnica forense. O sea, yo el día de hoy todavía tengo, porque bien se aprende, nunca se olvida, pues las capacidades de abrirte y vaciarte en 45 minutos. Te puedo dejar listo para que momifiquen cada uno de tus órganos y luego te rellenen por dentro. Es más, yo hubiera sido feliz en el antiguo Egipto siendo de una de estas familias que se dedicaba a la momificación. Pero entonces yo me enfrenté a esa muerte, ¿no? Me enfrenté a la muerte, que es muy distinto cuando te enfrentas a la muerte que cuando te enfrentas a la muerte de un familiar querido o de un pariente o de una mascota, o sea, cuando ya la muerte te toca de cerca, ¿no? En esta época que te digo de la oscuridad, fui a un panteón a comprar un féretro exhumado para convertirlo en mi cama. Entonces fui y compré un féretro exhumado que estaba hecho pedazos, o sea, estaba todo medio oxidado por dentro, con jugos de cadáver, etcétera. Y fui, lo compré, me lo llevé a mi casa, lo lavé, lo limpié, no, no lo pinté ni nada, sino nada más lo barnicé para que quedara con esa pátina. Y por dentro, pues le acondicioné un colchón de ulespuma y dormí durante más de un año adentro de un féretro exhumado que fui a comprar yo a un cementerio para seguir experimentando cada noche experimentaba pues lo que se sentía pues estar muerto y estar enterrado, ¿no? Dentro de un ataúd. Me convenzo cada día más de que yo soy onofista. O sea, yo creo en la teoría del on y el off. Y entonces, pues ahorita estamos en on, pero pues cuando te mueres estás en off y ya te apagaste y terminó la vida. Yo te tengo que decir que nunca he visto un fantasma, nunca he visto al diablo, nunca se han movido o caído las cosas. Entonces, pues quiero creer que existe algo. Creo también que la electricidad ha existido siempre y pues cuando no la podíamos controlar, ni sabíamos cómo funcionaba, ni siquiera teníamos una palabra para referirnos a ella y se la atribuíamos a los dioses. Muy probablemente exista algo que todavía no tenemos ni los medios ni las maneras de comprobarlo. Durante toda mi juventud, uno de mis pasatiempos favoritos era ir a funerales, ¿no? Yo iba al Instituto México, que está en la Ciudad de México, en la calle Popocatépetl, y pues galloso de Félix Cuevas me quedaba cruzando Plaza Universidad. Entonces, pues yo me iba cada vez que podía, me iba y me metía a galloso a los funerales, a ver a la gente, a estudiarlos, a oler cómo, ¿no? Huelen los funerales, a escuchar la gente llorar. A mí, la gente llorar, debería de haber una app de relajación donde hubiera gente llorando, porque a mí me da paz la gente llorando, así como hay gente que le gusta oír las olas o una fuente. Yo así los sollozos humanos me parecen sumamente relajantes. No sé qué diga eso de mí. No sé si es coincidencia, Pablo, pero el cielo llora esta noche, también está tronando. Y hay estas coincidencias constantes cuando llegamos a encontrarnos, que se va la luz, el foco parpadea, ahorita está tronando. ¡Qué miedo! ¿Coincidencias meras? A ver, también hay una cuestión también muy clara. El cerebro, los seres humanos, empezábamos esta charla hablando de lo limitados que somos físicamente los seres humanos. Nuestro cerebro, a pesar de todas las grandes cosas que hemos logrado por nuestro cerebro,
¿no? Entre las que incluye pues, devastar nuestro planeta, extinguir cada vez más especies y hacer cualquier cantidad de barbaridades que ningún otro animal es capaz. Nuestro cerebro tiene además una condición que acompleta las imágenes, acompleta las frases y encuentra explicaciones. It jumps to conclusions. O sea, nuestro cerebro está diseñado para saltar a las conclusiones sin tener todos los hechos. Cuando sucede algo inexplicable, los seres humanos tenemos dos opciones. O aceptar algo que viene de manera inexplicable y que no entendemos y que no tenemos, ¿no? El conocimiento suficiente, y entonces se lo podemos atribuir a fantasmas, a milagros, a calamidades, a catástrofes, al diablo o a lo que queremos. O la otra opción es jump to conclusions y decir, no. Esto es algo completamente razonable y ha de haber pasado por esto y por esto y por esto. ¿A qué me refiero? Yo digo que yo nunca he tenido experiencias paranormales, pero tal vez las he tenido y yo les he encontrado una solución racional todo el tiempo. Me acuerdo en ese mismo pasillo que yo caminaba en casa de mis abuelos por las noches, pues que de pronto, cuando yo iba subiendo en la oscuridad, se encendía la lavadora de ropa, que estaba todavía más arriba. Mis amigos decían, ay, Pablo, qué miedo, el fantasma. Y yo decía, no, ha de ser una descarga eléctrica, ya está vieja la lavadora, se prende sola. O sea, yo siempre le he encontrado la explicación racional a las cosas. Somos vulnerables y una vez que nos vemos en esas situaciones, pues la frase tan mexicana de ahí muere, ¿no? Es decir, a través del miedo, la posibilidad de, usando tus términos de encendido y apagado, pues de encenderle un poquito, ¿no? ¿No has pasado por esos momentos de encender, vivir encendiéndole? Esta cuestión como de, al acercarte, tratar de alejar que sucedan las cuestiones. Me refiero a, de pronto, esta cercanía con la muerte, este coqueteo con la muerte, también es un poco el asunto de, pues, tenerlo más cerca para irte acostumbrando, para tenerle menos miedo, ¿no? Yo con mi hermana, una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hacemos es, cuando vamos a salir de viaje o cuando tenemos situaciones complicadas, nos deseamos lo peor. O sea, nos deseamos así lo peor de, ¿no? Ojalá se caiga tu avión en medio del mar, sobrevivas y te coma un tiburón, ¿no? O sales un viaje a carretera y ojalá te estrelles salgas en una curva y te estrelles y te mates. O sea, de desearnos lo peor, tratando de evitarlo, ¿no? Como de exorcizarlo. Esta cuestión como de pues ahí muere de nada más tantito, de tratar de ganarle un poco al tren, como bien dices. Desde el arte y desde lo que haces, exorcizas evidentemente toda esa oscuridad y miedo. Sí, obvio. No solo yo, todos. O sea, los directores, por ejemplo, los directores de cine, eh, muchas veces, en la gran mayoría de las veces, sus películas, ellos están exorcizando sus miedos personales. Y yo específicamente hablando del cine, que es a lo que me dedico, nosotros podemos estudiar los últimos 100 años de cine y hacer un paralelismo con los últimos 100 años de historia. Y nosotros podemos ver e identificar claramente cómo el cine de terror va tratando los miedos que la sociedad tiene en cada uno de sus momentos. Nosotros podemos ir viendo cómo los miedos de la sociedad van acompañados del cine de terror y cómo además en los momentos de mayores crisis y de mayores problemas hay un boom, hay un pico en la producción de estas historias de terror y de miedo. Yo estoy convencido que después de todo lo que hemos vivido ahorita en este hecho del COVID, de la pandemia, tarará, viene una nueva Belle Époque de las artes. Se acumuló
¿no? Muchísima energía, muchísimas ideas, mucho miedo. Y entonces va a venir una gran producción cultural para exorcizar a nivel personal cada uno de los artistas, pero también para exorcizar a nivel social todo esto que vivimos. Para tener esta conversación nocturna, he tenido que prender la luz. Mórbido este año, en estas fechas, después de tantas ediciones, que se presenta en el Día de Muertos, Halloween, producto de la pandemia, me parece que se presentará hacia Navidad, hacia diciembre. No hubiera imaginado tener el Festival Mórbido en plena Navidad, en pleno nacimiento, en esas fechas tan cálidas y afectivas. Halloween y Día de Muertos son fiestas de fin de cosecha, ¿no? Son fiestas que se dan justo cuando pues ya terminaron las labores del campo, cuando ya cosechaste y pues entonces cuando ya viene el otoño y ya te empiezas a guardar en tu casa y son las últimas celebraciones antes del invierno. Mórbido es sin duda una fiesta también de fin de cosecha, porque nosotros trabajamos a lo largo de todo el año para en esas fechas poder hacer nuestra celebración con todos los vivos y con todos los muertos. Tú ya puedes ver en octubre, en fila, los adornos navideños en las tiendas, casi empujando de los anaqueles a los adornos de Día de Muertos y de Halloween. Entonces, este año decidimos hacer una venganza y el terror va a invadir la Navidad. Se necesita la oscuridad para que brillen los ojitos del árbol navideño. Sin duda, sin luz no hay oscuridad y viceversa. Y en esa dualidad y en esa dicotomía es en la que nos movemos, ¿no? A mí me gusta ver la luz, pero desde la oscuridad siempre. Y todos tenemos miedo y todos reaccionamos de una manera distinta a el miedo, pero también cada uno de nosotros sabe a qué le tiene miedo. Y yo les deseo a todos ustedes que esta noche sus más profundos miedos los acompañen.